Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Apaga todo lo que te distrae. Cierra esa puerta que no deja entrar el silencio y escúchame con el corazón abierto. Hoy voy a hablarte de algo que quizás nunca te han dicho con esta claridad, algo que llevas sintiendo durante años pero que no te atreves a nombrar. Voy a hablarte de ese vacío que te acompaña cuando te despiertas a las 3 de la mañana, de esa sensación de estar viviendo una vida prestada, como si fueras un actor representando un papel que nunca elegiste. Voy a hablarte de por qué, a pesar de tener todo lo que la sociedad dice que necesitas para ser feliz, sigues sintiéndote profundamente vacío por dentro. Y te adelanto algo, la razón no es lo que crees y la solución tampoco está donde has estado buscando. Durante más de 30 años he escuchado confesiones, he acompañado almas en sus noches más oscuras, he visto llorar a hombres y mujeres exitosos que desde fuera parecían tenerlo todo resuelto y ¿sabes qué he descubierto en cada uno de esos encuentros sagrados, en cada una de esas lágrimas derramadas frente al sagrario? Que el vacío existencial no es una enfermedad moderna, no es un problema psicológico que se resuelve con una pastilla o una técnica de autoayuda. El vacío que sientes es en realidad un grito desesperado de tu alma recordándote que fuiste creado para algo infinitamente más grande que lo que este mundo puede ofrecerte. Es la nostalgia de Dios grabada en lo más profundo de tu ser. Esa herida de origen que San Agustín describió magistralmente cuando dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mira, durante años hemos sido educados en una mentira muy bien empaquetada. Nos han dicho que la felicidad está en acumular experiencias, en conseguir logros profesionales, en alcanzar cierto estatus económico, en encontrar a la pareja perfecta, en tener hijos maravillosos, en viajar por el mundo, en ser reconocidos y admirados. Y entonces nos lanzamos a esa carrera frenética, vivimos como hámsters en una rueda que nunca se detiene, corriendo cada vez más rápido hacia una meta que siempre se aleja un poco más. Conseguimos ese ascenso que tanto queríamos y 2 semanas después ya estamos pensando en el siguiente, compramos esa casa más grande y en 6 meses ya nos parece insuficiente. Logramos que nuestras fotografías en redes sociales reciban miles de me gusta y al día siguiente nos sentimos igual de vacíos que antes. ¿Te suena familiar esto que te estoy diciendo? Lo terrible, lo verdaderamente doloroso de esta situación es que muchos de ustedes llevan décadas atrapados en esta dinámica sin comprender qué es lo que realmente está pasando. Van de terapia en terapia, leen libros de autoayuda como si fueran Biblias modernas, prueban meditaciones orientales que les prometen paz interior, se inscriben en cursos de mindfulness o programación neurolingüística, experimentan con todo tipo de filosofías New Age que les venden una espiritualidad light, sin compromiso y sin cruz. Y nada, absolutamente nada, llena ese agujero negro que llevan dentro. Porque están buscando agua en pozos secos, están intentando saciar un hambre infinita con migajas finitas, están queriendo resolver un problema espiritual con soluciones meramente psicológicas o emocionales. Y mientras tanto, el verdadero remedio, la única fuente de agua viva capaz de saciar tu sed para siempre, está ahí, esperándote pacientemente en el sagrario de la iglesia más cercana a tu casa, es el lugar al que quizás hace años que no entras. Esta noche o esta mañana o esta tarde, dependiendo de cuándo estés escuchando estas palabras, quiero llevarte de la mano por un camino de descubrimiento profundo. Voy a mostrarte las verdaderas raíces de ese vacío que te está matando lentamente. Voy a desmontar las mentiras que has creído sobre la felicidad y el sentido de la vida y voy a ofrecerte no una teoría bonita, no un consuelo barato, sino la verdad completa que Cristo vino a revelarnos. Una verdad que tiene 2000 años de antigüedad, pero que es más actual que el periódico de hoy. Una verdad que ha transformado millones de vidas y que puede transformar la tuya si le das una oportunidad. Así que respira hondo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje hacia las profundidades de tu alma, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiarlo todo. Permíteme empezar por decirte algo que quizás suene duro, pero que necesitas escuchar. Gran parte del vacío que sientes es consecuencia directa de haber desconectado tu vida de su fuente original. Imagina un teléfono móvil que se desenchufa de su cargador. Puede seguir funcionando durante horas, puede seguir mostrando una pantalla brillante y ejecutando aplicaciones, pero inexorablemente su batería se va agotando hasta que finalmente se apaga. Así es exactamente como funciona el alma humana cuando se desconecta de Dios.
Puedes seguir adelante durante años, incluso décadas, manteniendo las apariencias, cumpliendo con tus obligaciones, sonriendo en las fotografías familiares, pero por dentro te estás quedando sin energía vital, sin sentido profundo, sin esa luz interior que solo viene de estar enchufado a la fuente correcta. La gran tragedia de nuestra época es que hemos construido toda una civilización basada en la premisa de que el ser humano puede ser autosuficiente, de que no necesitamos a Dios para nada. Nos creímos esa mentira prometeica de que podíamos robar el fuego divino y convertirnos nosotros mismos en dioses. La Ilustración nos prometió que la razón humana bastaba para resolver todos nuestros problemas. El marxismo nos dijo que la verdadera realización estaba en la revolución social y económica. El capitalismo nos sedujo con el sueño del consumo ilimitado y la acumulación de bienes materiales. El existencialismo ateo nos invitó a crear nuestro propio significado en un universo absurdo. Y ahora, en pleno siglo XXI, el relativismo posmoderno nos dice que cada quien tiene su verdad y que todo es válido siempre que no molestes a nadie. ¿Y cuál ha sido el resultado de todos estos experimentos filosóficos y sociales? Te voy a decir cuál ha sido el resultado, porque lo veo todos los días en mi ministerio sacerdotal. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos materiales, tanta tecnología, tanta comodidad, tanta libertad aparente, y al mismo tiempo nunca hemos tenido tantas personas profundamente infelices, ansiosas, deprimidas, adictas, perdidas. Las estadísticas de suicidio están en máximos históricos en muchos países desarrollados. Las consultas de psiquiatría están saturadas. Las adicciones a sustancias, al alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales están destrozando vidas por millones. Los matrimonios se rompen a la menor dificultad porque nadie nos enseñó que el amor verdadero requiere sacrificio y perseverancia. Las familias están fragmentadas, con hijos que apenas conocen a sus padres porque todos están ocupados persiguiendo sus propios sueños individuales. Y en medio de todo este caos, tú estás ahí, sintiendo ese vacío terrible que te come por dentro y sin saber cómo llenarlo. Pero déjame decirte algo fundamental que necesitas comprender. Ese vacío no es tu enemigo, aunque ahora mismo lo sientas así. Ese vacío es, paradójicamente, uno de los regalos más grandes que Dios te ha dado, aunque esto pueda sonarte contradictorio en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque ese vacío es la prueba irrefutable de que fuiste diseñado para algo más grande que este mundo material. Es como si Dios hubiera grabado en tu ADN espiritual una especie de GPS divino que constantemente te está señalando hacia tu verdadero hogar, hacia tu auténtica plenitud, hacia Él. Los animales no sienten este tipo de vacío existencial porque están perfectamente satisfechos cuando tienen comida, refugio y pueden reproducirse. Pero tú, creado a imagen y semejanza de Dios, llevas dentro una capacidad infinita que solo puede ser llenada por algo infinito. San Juan de la Cruz lo explicó maravillosamente en su poesía mística cuando hablaba de esa noche oscura del alma, ese sentimiento de ausencia y vacío, que muchas veces es precisamente el momento en que Dios está trabajando más profundamente en nosotros. Santa Teresa de Ávila vivió años de sequedad espiritual antes de experimentar esas uniones místicas profundas con el Señor. Los grandes santos pasaron por el desierto del vacío porque ese desierto es necesario para que aprendamos a distinguir entre los espejismos que este mundo nos ofrece y el agua verdadera que solo Cristo puede darnos. Entonces, lo primero que quiero que hagas es cambiar tu perspectiva sobre ese vacío. No es una maldición que debes eliminar lo más rápido posible, llenándolo con cualquier cosa. Es una invitación sagrada a emprender un viaje hacia las profundidades de tu ser, donde Dios te está esperando pacientemente desde siempre. Ahora bien, para entender realmente por qué te sientes tan vacío, necesitamos hablar de algo que la cultura moderna ha borrado casi completamente de su vocabulario: el concepto de tu destino eterno. Vivimos en una sociedad que funciona como si esta vida terrena fuera todo lo que existe, como si después de la muerte no hubiera absolutamente nada más que oscuridad y olvido. Incluso muchos cristianos nominales, personas que se dicen católicas porque fueron bautizadas de niños, viven en la práctica como ateos funcionales, tomando todas sus decisiones basándose únicamente en cálculos de placer y dolor, de beneficio y pérdida en esta vida temporal. Pero escúchame bien, tú no fuiste creado para 70 u 80 años de existencia en este planeta. Fuiste creado para la eternidad. Esta vida terrena es apenas el prólogo, la sala de espera, el periodo de formación y decisión que determina dónde pasarás literalmente para siempre. Cuando internalizas esta verdad,
Cuando realmente comprendes en lo más profundo de tu ser que cada día que vives aquí es un día menos que te queda para decidir tu destino eterno, todo cambia radicalmente. Las preocupaciones que te quitan el sueño empiezan a verse en su verdadera proporción. Esa discusión con tu compañero de trabajo, ese comentario hiriente que recibiste en redes sociales, esa cuenta bancaria que no crece tan rápido como quisieras, esa arruga nueva que descubriste en el espejo esta mañana, todo eso que nos consume la energía emocional y mental cada día, de repente se ve insignificante cuando lo miras desde la perspectiva de la eternidad. Y al contrario, cosas que quizás has estado descuidando completamente, como el estado de tu alma, como tu relación con Dios, como tu capacidad de amar de verdad a los demás, esas cosas se vuelven prioritarias porque son las únicas que vas a llevarte contigo cuando cruces el umbral de la muerte. El problema es que nuestra sociedad ha construido todo un sistema de distracción masiva precisamente para evitar que pienses en estas realidades fundamentales. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, tu atención es bombardeada constantemente con estímulos diseñados para mantenerte en la superficie, para que nunca te detengas a reflexionar sobre las preguntas más importantes. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué le voy a decir a Dios cuando me pregunte cómo usé los talentos que me dio, el tiempo que me concedió, las oportunidades que puso en mi camino? Miras tu teléfono móvil un promedio de 150 veces al día, consumes horas de contenido vacío en redes sociales, te entretienes con series y películas que no te dejan absolutamente nada valioso, llenas cada minuto libre con ruido y actividad para no tener que enfrentarte al silencio. Y justo en ese silencio, en ese espacio vacío que tanto te aterroriza, es donde Dios quiere hablarte. Dios no grita, no compite con las notificaciones de tu smartphone, no hace efectos especiales para captar tu atención. Dios habla en un susurro suave, como hizo con el profeta Elías en la cueva del monte Joreb. Elías esperaba encontrar a Dios en el viento huracanado, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos espectaculares. Dios estaba en el susurro de una brisa suave. Y si tú nunca te detienes, si nunca apagas todo el ruido exterior e interior, si nunca te sientas en silencio ante el Santísimo Sacramento o simplemente en tu habitación con las manos abiertas y el corazón dispuesto, ¿cómo vas a escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿Cómo vas a descubrir cuál es tu verdadera misión en esta vida? ¿Cómo vas a llenar ese vacío con lo único que realmente puede llenarlo? Déjame contarte algo que he observado en innumerables ocasiones durante mi ministerio. Las personas que más vacías se sienten por dentro son precisamente aquellas que tienen sus vidas más llenas por fuera. Conocí a un empresario exitoso, dueño de varias compañías, que venía a verme regularmente porque a pesar de su éxito material estaba al borde del suicidio. Me decía: padre, tengo todo lo que soñé cuando era joven, dinero, reconocimiento, una familia hermosa, propiedades en varios países. Pero me despierto cada mañana con un peso en el pecho que me aplasta, sintiendo que mi vida no tiene ningún sentido real, que todo es una farsa elaborada. ¿Sabes qué había pasado con este hombre? Había dedicado 40 años a construir un imperio empresarial, pero había olvidado completamente construir su vida interior. Había alimentado su cuenta bancaria, pero había dejado morir de inanición su alma. Y ahora, a sus 60 años, se daba cuenta de que había ganado el mundo entero, pero estaba perdiendo su alma exactamente como Jesús nos advirtió en el Evangelio. Pero tengo una pregunta para ti, algo que quiero que te lleve contigo mientras seguimos avanzando en esta reflexión. ¿Qué pasaría si ese vacío que tanto te duele fuera en realidad la mejor noticia que has recibido en años? Y si te dijera que ese dolor es la señal de que todavía estás vivo espiritualmente, de que Dios no ha dejado de llamarte, de que todavía hay esperanza de una transformación radical en tu vida, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Hablemos ahora de algo que está en la raíz misma de ese vacío existencial que experimentas, la pérdida de tu identidad verdadera. En el mundo contemporáneo, tu identidad se ha reducido a una serie de etiquetas superficiales y roles sociales que desempeñas. Eres tu profesión, tu estado civil, tu nivel socioeconómico, tu ideología política, tu orientación sexual, tu nacionalidad, tus gustos y preferencias de consumo. Te defines por lo que haces, por lo que tienes, por lo que otros piensan de ti, por cómo te ves en el espejo, por cuántos seguidores tienes en Instagram. Y el problema fundamental de construir tu identidad sobre estos cimientos es que todos ellos son inestables, temporales, sujetos a cambio constante. Tu trabajo puede desaparecer mañana. Tu cuerpo envejece inexorablemente cada día.
La opinión de los demás fluctúa como las olas del mar. Tus circunstancias económicas pueden cambiar drásticamente. Todo eso en lo que has basado tu sentido de quién eres es arena movediza. Pero ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? La única que permanece estable a través de todos los cambios y circunstancias de la vida. Eres un hijo amado de Dios, creado con un propósito específico y eterno, dotado de una dignidad infinita que no depende de absolutamente nada de lo que hagas o dejes de hacer. Esta es la verdad más importante que puedes conocer sobre ti mismo. Antes de que hicieras algo bueno o malo, antes de que tuvieras cualquier logro o fracaso, antes incluso de que nacieras, Dios te amaba con un amor infinito y te deseaba en existencia, como le dijo Dios al profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre te conocía, antes de que salieras del seno materno te consagré. Tu existencia no es un accidente cósmico, no eres el resultado casual de procesos biológicos ciegos, eres una idea única en la mente de Dios hecha realidad, eres una palabra que Dios pronuncia en el mundo, eres irreemplazable e irrepetible en toda la eternidad. Cuando pierdes de vista esta verdad fundamental, cuando olvidas quién eres realmente en lo más profundo de tu ser, es cuando empiezas a buscar desesperadamente validación externa. Empiezas a depender de la aprobación de los demás para sentirte valioso. Necesitas constantemente que te digan que eres bueno en lo que haces, que eres atractivo, que eres inteligente, que eres exitoso. Te vuelves adicto a los elogios y mortalmente sensible a las críticas. Tu estado de ánimo sube y baja como un yo-yo dependiendo de cómo te trataron hoy tus colegas o tu pareja o tus hijos. Vives en una montaña rusa emocional porque has puesto el control de tu valor propio en manos de personas que son tan frágiles e inconsistentes como tú. Y en el fondo, muy en el fondo, hay una vocecita que no para de susurrarte: no eres suficiente, nunca serás suficiente, tienes que hacer más, ser más, tener más para merecer amor y respeto. Esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo de nuestras almas, el diablo, planta en nuestra mente, que nuestro valor es condicional, que tenemos que ganarnos el amor, que debemos demostrar constantemente que merecemos existir. Y bajo la presión de esta mentira, millones de personas se están destruyendo lentamente. Desarrollan adicciones al trabajo, se exigen perfección en todo, se comparan constantemente con otros y siempre salen perdiendo en la comparación, se castigan brutalmente por cada error, viven con una culpa constante que nunca pueden sacudirse completamente. He visto personas brillantes y talentosas que se sienten como fraudes, esperando que en cualquier momento alguien descubra que no son tan buenos como aparentan. He visto hombres y mujeres hermosos que se miran al espejo y solo ven defectos. He visto cristianos sinceros que no pueden creer realmente que Dios los ama porque en el fondo piensan que son demasiado malos, demasiado pecadores, demasiado rotos para merecer el amor divino. Pero escucha esta verdad que puede liberarte hoy mismo si la dejas entrar en tu corazón. El amor de Dios por ti es completamente incondicional. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama en este preciso instante. Y también, esto es crucial entenderlo, no hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama ahora mismo. Tu valor ante los ojos de Dios no se basa en tu desempeño, no fluctúa según tus logros o fracasos, no depende de si eres mejor o peor que otros. Tu valor es absoluto e infinito simplemente porque existes, porque Él te quiso en existencia, porque eres su criatura amada. San Juan Pablo II lo dijo hermosamente: no tenemos miedo de ser santos porque Cristo tiene poder infinito. El vacío que sientes comienza a llenarse cuando redescubres esta identidad fundamental, cuando dejas de buscar tu valor en lugares equivocados y lo encuentras donde siempre estuvo, en ser hijo de Dios. Ahora necesitamos hablar de algo que probablemente no te han dicho con suficiente claridad. Una de las causas más profundas de ese vacío interior es el pecado no confesado que llevas cargando. Quizás durante años o incluso décadas. Y aquí necesito ser completamente directo contigo porque tu alma está en juego. El pecado no es simplemente romper reglas arbitrarias que una institución religiosa inventó para controlarte, como nos quiere hacer creer la mentalidad secular moderna. El pecado es actuar en contra de tu propia naturaleza más profunda, es traicionar tu verdadero yo, es separarte de la fuente de la vida que es Dios. Cada vez que pecas, especialmente cuando cometes pecados graves con plena conciencia y deliberado consentimiento, algo se rompe dentro de ti, se crea una grieta en tu alma por donde se escapa la gracia, se levanta un muro entre tú y Dios, entre tú y tu propio corazón. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal y te puedo asegurar que he visto el patrón una y otra vez.
personas que vienen diciéndome que se sienten vacías, deprimidas, sin sentido, y cuando empezamos a hablar con honestidad, descubrimos que están cargando con pecados que nunca han confesado adecuadamente. Un hombre que hace 20 años tuvo una aventura extramatrimonial y nunca lo confesó, nunca se lo dijo a su esposa, ha vivido 2 décadas con esa culpa corroyéndolo por dentro como un ácido, destruyendo su capacidad de estar verdaderamente presente en su propia vida. Una mujer que abortó en su juventud y enterró ese trauma en lo más profundo de su psique, nunca lo procesó espiritualmente, nunca recibió el perdón y la sanación que necesitaba, y ahora, 30 años después, ese dolor no resuelto sigue filtrándose en todas las áreas de su vida. Un joven adicto a la pornografía que lleva años esclavizado a esta cadena, sintiéndose sucio y avergonzado, pero incapaz de buscar ayuda, viviendo una doble vida que lo está matando espiritualmente. El pecado tiene consecuencias reales no porque Dios sea un juez vengativo esperando castigarte, sino porque violar las leyes espirituales es como violar las leyes físicas. Si decides saltar de un edificio, la gravedad no te castigará, simplemente actuará según su naturaleza y las consecuencias serán inevitables. Así funciona el pecado, tiene consecuencias naturales que se desprenden de la acción misma. Cuando vives en pecado, especialmente en pecados graves como adulterio, fornicación, pornografía, mentiras habituales, robos, calumnias, odios alimentados, cuando vives así y además añades la hipocresía de presentar una fachada diferente ante el mundo, tu vida interior se convierte en un campo de batalla. Tu conciencia grita constantemente aunque intentes silenciarla con distracciones, y ese vacío se hace cada vez más profundo porque estás cortando el cordón umbilical que te conecta con la fuente de la vida. La tragedia es que nuestra cultura relativista se nos ha enseñado que no existe el pecado, que todo es subjetivo, que lo único malo es juzgar a otros, que puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a nadie, como si eso fuera posible, como si nuestras acciones no tuvieran ondas expansivas que afectan a innumerables personas y ante todo a nosotros mismos. Se nos dice que la culpa es un sentimiento tóxico del que debemos liberarnos, que la vergüenza es algo impuesto por sistemas de poder represivos. Pero déjame decirte algo que aprendí no solo en los libros de teología, sino en la experiencia pastoral concreta. La culpa sana, esa voz de tu conciencia que te dice que hiciste algo malo, es uno de los mayores regalos que Dios te ha dado. Es tu sistema de alarma espiritual, es el dolor que te avisa que algo está dañado y necesita atención. Intentar eliminar la culpa sin eliminar la causa de la culpa, que es el pecado mismo, es como intentar curar una infección eliminando el dolor pero dejando la bacteria que la causa. Y aquí está la belleza incomparable del catolicismo, aquí está por qué después de 2000 años esta iglesia sigue transformando vidas. Tenemos el sacramento de la reconciliación, la confesión sacramental, donde puedes traer toda esa basura que has estado cargando, todos esos secretos vergonzosos que no te atreves a contarle a nadie, todos esos pecados que te están matando por dentro, y ponerlos a los pies de un sacerdote que actúa en la persona de Cristo y escuchar las palabras más hermosas que pueden resonar en oídos humanos. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, algo real y objetivo sucede. Tus pecados son perdonados. La gracia de Dios fluye de nuevo libremente en tu alma. Las cadenas se rompen, el peso se levanta. Puedes respirar de nuevo. No es terapia psicológica, aunque tiene efectos terapéuticos profundos. No es simplemente hablar de tus problemas, aunque eso también es parte del proceso. Es un encuentro real con Cristo resucitado que tiene el poder de perdonar pecados y quiere usarlo contigo hoy mismo. Permíteme llevarte más profundo todavía en este análisis de las raíces de tu vacío existencial, porque hay otra dimensión que necesitamos explorar, la falta de propósito trascendente en tu vida. Los seres humanos no podemos vivir sin un para qué que dé sentido a nuestras acciones diarias. Viktor Frankl, el psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo descubrió de la manera más dura posible. En Auschwitz, observó que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían una razón para vivir, un propósito que los trascendía, algo por lo cual valía la pena resistir un día más. Aquellos que perdían el sentido, que dejaban de ver un para qué en su sufrimiento, simplemente se tumbaban y morían. Frankl desarrolló toda una escuela de psicoterapia, la logoterapia.
basada en esta idea que la búsqueda de sentido es la motivación primaria del ser humano. Pero aquí está el problema en nuestra sociedad contemporánea. Hemos perdido el gran relato, la narrativa unificadora que daba sentido a la vida humana. Durante siglos en la civilización cristiana occidental, ese marco de sentido estaba claro. Venimos de Dios, estamos en la tierra para conocerle, amarle y servirle. Y nuestro destino es volver a Él para toda la eternidad. Cada acción, por pequeña que fuera, podía ser ofrecida a Dios y así llenarse de significado eterno. El sufrimiento no era absurdo, sino que podía ser unido al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz. Incluso las tareas más humildes, como barrer el suelo o cambiar pañales, se convertían en actos de amor con valor trascendente cuando se hacían por amor a Dios. Pero cuando arrancaste a Dios del centro de tu vida, cuando secularizaste completamente tu existencia, ¿qué te quedó? Un universo frío e indiferente que surgió por casualidad de una explosión hace miles de millones de años, en el cual eres un accidente temporal sin mayor significado que el que tú arbitrariamente decidas darle. Esta es la angustia existencial que describe también la filosofía atea moderna. Si Dios no existe, si no hay vida después de la muerte, si el universo es fundamentalmente absurdo, entonces en última instancia nada de lo que hagas importa realmente. Puede ser Mother Teresa o Adolf Hitler. Y en 100 años todos estarán igualmente muertos y olvidados. En 1000 años nadie recordará tu nombre. En 1.000.000 de años la especie humana probablemente se habrá extinguido. En miles de millones de años el sol se apagará y todo rastro de nuestra civilización desaparecerá. Desde la perspectiva de la eternidad física del cosmos, toda tu vida es menos significativa que un parpadeo. Bertrand Russell, el filósofo ateo británico, lo expresó con brutal honestidad. Toda nuestra civilización está construida sobre un fundamento de desesperación inevitable, porque todos nuestros esfuerzos están destinados a desaparecer en la muerte térmica del universo. Ahora bien, puedes intentar construir significados temporales, proyectos que te mantengan ocupado y te den la sensación de estar haciendo algo importante, tu carrera profesional, criar a tus hijos, contribuir a causas sociales, crear arte, acumular riqueza, dejar un legado. Y no estoy diciendo que estas cosas no tengan ningún valor, pero el problema es que si no están ancladas en algo eterno, en algo que trascienda el tiempo y el espacio, al final siempre acabarás chocando contra la pared de la futilidad. He visto a padres cuya única razón de vivir eran sus hijos, y cuando esos hijos crecieron, se independizaron y ya no los necesitaban. Quedaron completamente vacíos sin saber qué hacer con sus vidas. He visto a profesionales que dedicaron 50 años a construir una empresa y cuando finalmente se jubilaron cayeron en una depresión profunda porque sin su trabajo ya no sabían quiénes eran. He visto activistas sociales que lucharon toda su vida por causas nobles pero sin un fundamento espiritual sólido terminaron amargados y quemados. La única manera de encontrar un propósito que realmente llene el vacío, que realmente satisfaga esa sed de significado que llevas dentro, es reconectar tu vida con su fuente y destino último, que es Dios mismo. Cuando comprendes que fuiste creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y ser feliz con Él para siempre en la próxima, cuando internalizas que tu vida tiene un significado eterno porque eres parte del gran plan de salvación que Dios está desarrollando en la historia humana, cuando te das cuenta de que incluso tus sufrimientos más oscuros pueden ser ofrecidos como oración y unidos a la cruz de Cristo para la redención del mundo, entonces todo cambia. Tu trabajo diario ya no es solo un medio para ganar dinero, sino una vocación, un llamado de Dios, una manera de participar en su obra creadora. Tus relaciones familiares se convierten en una escuela de amor donde aprendes a salir de ti mismo y darte a otros, preparándote para la comunión eterna del cielo. Tus pruebas y dificultades dejan de ser obstáculos absurdos y se convierten en oportunidades de crecimiento espiritual, en la materia prima de tu santificación. Déjame hacerte una pregunta que puede parecer incómoda, pero que necesitas responder con total honestidad. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a alimentar tu alma en comparación con el tiempo que dedicas a alimentar tu cuerpo, tu mente, tu carrera o tu entretenimiento? Piénsalo seriamente por un momento. Probablemente pasas 1 o 2 horas al día comiendo, quizás otra hora en el gimnasio o haciendo ejercicio si eres disciplinado, 8 o más horas trabajando, varias horas consumiendo medios de entretenimiento, tiempo en redes sociales, tiempo organizando tu casa, tiempo en compromisos sociales. Pero realmente cuánto tiempo dedicas cada día a orar, a leer la Escritura, a meditar sobre las verdades eternas, a estar en silencio ante la presencia de Dios?
La mayoría de las personas, si son honestas, tienen que admitir que dedican 0 minutos o en el mejor de los casos 5 o 10 minutos de oración distraída antes de dormir. Y luego te sorprendes de sentirte vacío espiritualmente. Imagina que tienes una relación amorosa con alguien pero nunca hablas con esa persona, nunca pasas tiempo con ella, nunca le prestas atención, solo te acuerdas de ella cuando necesitas algo o cuando estás en problemas. ¿Cómo crees que evolucionaría esa relación? Obviamente se marchitaría y moriría, porque las relaciones requieren tiempo, atención, cultivo constante. Pues bien, tu relación con Dios funciona exactamente igual. Dios te ama infinitamente y su amor por ti nunca cambia. Pero el amor es un diálogo, es una relación de dos direcciones. Y si tú nunca le das espacio en tu vida, si nunca le dedicas tiempo de calidad, si solo te acuerdas de Él cuando estás desesperado y necesitas un milagro, ¿cómo esperas sentir su presencia, su consuelo, su guía? La sequedad espiritual que experimentas, ese vacío, no es porque Dios se haya alejado de ti, es porque tú te has alejado de Él al llenarte constantemente de todo excepto de Él. Los santos, esas personas que experimentaron plenitud y gozo incluso en medio de las peores adversidades, todos sin excepción tenían algo en común. Dedicaban horas cada día a la oración contemplativa, a estar en la presencia de Dios. Santa Teresa de Calcuta pasaba 2 horas en oración cada mañana antes de salir a servir a los moribundos en las calles. San José María Escrivá comenzaba cada día con 1 hora de oración mental. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario y aún así encontraba tiempo para la oración personal profunda. Y no lo hacían por obligación legalista, sino porque habían descubierto el tesoro escondido en el campo, habían encontrado la perla de gran precio, habían probado y visto que el Señor es bueno. Y una vez que pruebas la auténtica intimidad con Dios, todo lo demás palidece en comparación. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Padre, eso está muy bien para santos y sacerdotes que no tienen las responsabilidades que yo tengo, pero yo trabajo 8 o 10 horas al día, tengo familia que atender, 1000 obligaciones, no tengo tiempo para rezar horas cada día y te entiendo perfectamente, de verdad que sí. No te estoy pidiendo que te hagas monje y te vayas a un monasterio, aunque si Dios te llama a eso sería maravilloso. Lo que te estoy diciendo es que necesitas hacer de tu relación con Dios la prioridad absoluta de tu vida, no una actividad más en tu lista de tareas pendientes que haces y te sobra tiempo. Si realmente pudieras convencerte de que dedicar media hora cada mañana a la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento o en un rincón tranquilo de tu casa va a transformar completamente el resto de tu día, va a darte una paz y claridad que multiplicará tu efectividad en todo lo demás, ¿no encontrarías esa media hora? El problema no es falta de tiempo, todos tenemos exactamente las mismas 24 horas cada día. El problema es prioridades y la cruda realidad es que lo que no priorizas inevitablemente se queda sin hacer. Si tu vida espiritual es lo último en tu lista de prioridades, entonces nunca habrá tiempo para ella porque siempre habrá algo más urgente, algo más visible, algo que grite más fuerte pidiendo tu atención. Pero déjame decirte algo que he comprobado miles de veces. Cuando pones a Dios primero, cuando le das el primer tiempo de tu día en lugar de las obras, cuando haces de la oración tu prioridad número 1, misteriosamente todo lo demás encaja en su lugar. De repente tienes tiempo para todo lo importante, las cosas fluyen mejor, tomas mejores decisiones, tienes más paz interior que se traduce en mayor productividad. Como dijo Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Y quiero revelarte algo más, algo que quizás nadie te ha explicado con suficiente claridad. Ese vacío que sientes, esa inquietud constante, esa sensación de que algo fundamental falta en tu vida, todo eso es la voz de Dios llamándote, invitándote, pidiéndote que vuelvas a casa. Dios no te creó para que vivieras lejos de Él, sufriendo innecesariamente, vagando en desiertos espirituales, buscando oasis que resultan ser espejismos. Te creó para la comunión íntima con Él, para experimentar su amor transformador, para ser llenado de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo lo que tienes que hacer para empezar ese viaje de regreso es dar un pequeño paso hacia Él, solo uno, porque Él prometió que si das un paso hacia Él, Él correrá 1000 pasos hacia ti. Tengo que hablarte ahora de algo que puede resultar polémico en nuestra cultura actual, pero que es absolutamente esencial para entender las raíces de tu vacío, la crisis de la verdad objetiva. Vivimos en una época donde se nos ha convencido de que cada persona tiene su propia verdad, que todo es relativo, que no existen verdades absolutas válidas para todos. Esta mentalidad
que los filósofos llaman relativismo, suena muy liberadora y tolerante en teoría, pero en la práctica está destruyendo a millones de personas desde adentro. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita verdades sólidas sobre las cuales construir su vida, necesita un fundamento firme sobre el cual pararse, necesita certezas que no cambien según la moda cultural del momento. Cuando te dicen que inventes tu propia verdad, que decidas por ti mismo qué es bueno y malo, que crees tu propio significado en un universo sin sentido inherente, lo que en realidad están haciendo es dejarte completamente a la deriva en un océano sin brújula ni estrella polar. He visto las consecuencias devastadoras de esta mentalidad en innumerables vidas. Jóvenes que no saben quiénes son porque se les ha dicho que su identidad es completamente fluida y autoconstruida, pudiendo cambiar la voluntad según cómo se sientan en un momento dado. Personas que no pueden tomar decisiones importantes porque no tienen ningún criterio objetivo para discernir entre opciones. Todo se reduce a lo que yo sienta, pero los sentimientos cambian cada día. Matrimonios que se destruyen porque cuando las cosas se ponen difíciles, ambos cónyuges deciden que su verdad es que ya no están enamorados y por tanto no tienen ninguna obligación de permanecer juntos. Padres que no saben cómo educar a sus hijos porque tienen miedo de imponerles cualquier valor o norma, no sea que violen su autonomía de crear su propio sistema moral. Es un caos absoluto disfrazado de libertad. Pero la realidad es que la verdad existe, es objetiva, es cognoscible y está accesible para ti. No tienes que inventar tu propia verdad sobre las cuestiones fundamentales de la existencia porque esa verdad ya ha sido revelada. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: yo tengo una opinión sobre la verdad que puedes considerar si te gusta. No dijo: yo presento una verdad válida para algunos, pero no necesariamente para ti. Dijo categóricamente: yo soy la verdad. Y luego prometió: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es la opinión la que libera. No son tus sentimientos subjetivos los que liberan. Es la verdad objetiva la que tiene poder liberador. Y esa verdad ha sido custodiada y transmitida fielmente durante 2000 años por la Iglesia Católica, la única institución en el planeta que puede rastrear su linaje directamente hasta Cristo y los apóstoles. El magisterio de la Iglesia, esa enseñanza autorizada que proviene de los obispos en comunión con el Papa, sucesor de Pedro, no es un invento humano arbitrario, ni una herramienta de control como nos quieren hacer creer los detractores. Es el tesoro de la revelación divina. Es la interpretación auténtica de la palabra de Dios contenida en las Escrituras y la tradición. Es la guía segura que Dios mismo estableció para que pudiéramos navegar las complejidades de la vida humana sin perdernos. Y cuando sometes tu vida a esa enseñanza, cuando dejas de confiar únicamente en tu propio juicio limitado y falible y te apoyas en la sabiduría acumulada de 20 siglos de santidad y reflexión teológica, algo maravilloso sucede. Encuentras libertad verdadera, no la falsa libertad de poder hacer lo que quieras que inevitablemente te esclaviza a tus pasiones y caprichos, sino la libertad auténtica de poder hacer lo que debes, lo que realmente te conviene, lo que te llevará a tu plenitud. Piensa en esto: un pez es libre de salir del agua si quiere. Nadie se lo impide físicamente, pero si ejerce esa libertad, morirá asfixiado en pocos minutos. La libertad verdadera del pez está en permanecer en su elemento natural donde puede prosperar. De manera similar, tu libertad verdadera no está en poder hacer cualquier cosa que se te ocurra, sino en vivir conforme a la naturaleza para la cual fuiste diseñado, en armonía con las leyes morales que Dios inscribió en tu corazón. Los mandamientos no son restricciones arbitrarias para limitar tu diversión, son el manual de instrucciones que el Creador te dio para que tu vida funcione correctamente. Cuando vives según los mandamientos de Dios, según las enseñanzas de la Iglesia, no estás siendo menos libre, estás siendo más tú mismo, estás actuando según tu verdadera naturaleza, estás viviendo la vida para la cual fuiste creado. El vacío que sientes viene en gran parte de haber rechazado esta verdad objetiva, de haber decidido que tú sabes mejor que Dios y su Iglesia lo que te conviene, de haber elegido seguir tu propio camino en lugar del camino que conduce a la vida. Y el resultado es que estás perdido en un desierto de relativismo donde todo vale pero nada satisface, donde tienes infinitas opciones pero ninguna dirección clara, donde puedes ser quien quieras pero no sabes quién eres realmente. Vuelve a la verdad. Deja que la verdad objetiva revelada por Cristo y custodiada por su Iglesia sea la luz que ilumine tu camino.
Deja de intentar reinventar la rueda y acepta con humildad que hay personas muchísimo más sabias que tú, santos y doctores de la iglesia, que ya recorrieron este camino y dejaron señales claras para que no te pierdas. El alivio que sentirás cuando finalmente te apoyes en algo sólido, cuando dejes de flotar en un mar de incertidumbre, será como quitarte una mochila de 100 kilos que has estado cargando innecesariamente. Ahora tengo que decirte algo que va directo al corazón de muchos en nuestra generación. Ese vacío que llevas dentro está directamente relacionado con tu manera de entender y vivir el amor y la sexualidad. La revolución sexual de los años 60 nos prometió liberación. Nos dijo que las normas tradicionales sobre sexualidad eran represivas y anticuadas, que podíamos separar completamente el sexo del compromiso matrimonial, de la procreación, del amor verdadero. Nos vendieron la idea de que el sexo era simplemente una actividad recreativa más, que mientras hubiera consentimiento entre adultos todo estaba permitido, que explorar todas las posibilidades sin restricciones nos haría más felices y realizados. Y 5 décadas después, ¿cuáles son los frutos de este experimento social masivo? Una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, millones de familias rotas, generaciones de niños creciendo sin padre, una industria pornográfica que esclaviza a la mayoría de los hombres jóvenes y degrada a las mujeres, una cultura de encuentros casuales donde las personas se usan mutuamente para gratificación momentánea y luego se descartan, tasas de infelicidad y ansiedad en las relaciones que están por las nubes, y una profunda confusión sobre las cuestiones más básicas como qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el matrimonio. La enseñanza católica sobre la sexualidad humana no es un conjunto de reglas arbitrarias diseñadas para impedirte disfrutar como nos quiere hacer creer la cultura secular. Es una visión profundamente sabia sobre la naturaleza del amor humano, sobre el significado del cuerpo, sobre la conexión inseparable entre sexualidad, amor conyugal y apertura a la vida. Cuando la Iglesia enseña que el sexo está ordenado exclusivamente al matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la transmisión de la vida, no está siendo anticuada ni represiva, está protegiendo la inmensa dignidad del acto sexual y tu capacidad de experimentar el amor verdadero. Porque verás, el sexo no es solo una actividad física, es la expresión corporal de una entrega total y definitiva de una persona a otra. Es decir, con el cuerpo lo que se dice con el corazón. Me entrego completamente a ti para siempre, sin reservas tal como soy, recibiéndote tal como eres, abierto a la vida que pueda surgir de nuestra unión. Cuando quitas el sexo de ese contexto de compromiso matrimonial vitalicio, cuando lo reduces a un mero intercambio de placer físico entre dos personas que tal vez apenas se conocen y que no tienen intención de compartir sus vidas, lo que estás haciendo es mentir con tu cuerpo. Tu cuerpo está diciendo, me entrego completamente a ti, pero tu corazón está diciendo, solo quiero usar tu cuerpo para mi placer durante las próximas horas, y luego cada uno seguirá su camino. Esta incongruencia entre el lenguaje del cuerpo y la realidad de tu compromiso crea una profunda disonancia en tu alma. Te fragmenta, te divide, hace imposible que integres tu sexualidad con el resto de tu persona. Y con cada encuentro sexual fuera del matrimonio, con cada relación que comienza con intensidad física pero sin compromiso real, vas dejando pedazos de tu corazón regados por el camino, vas construyendo muros alrededor de tu capacidad de amar, te vas volviendo cada vez más cínico sobre la posibilidad del amor verdadero y duradero. Y ni hablar de la pornografía, esa plaga diabólica que está destruyendo a una generación entera, especialmente de hombres. La pornografía es accesible, anónima, ilimitada y completamente adictiva. Te entrena para ver a los demás, especialmente a las mujeres, no como personas con dignidad infinita creadas a imagen de Dios, sino como objetos para tu gratificación. Te desconecta completamente de la realidad del amor humano, te llena la cabeza de fantasías que nunca podrán realizarse y que hacen que cualquier relación real te parezca aburrida por comparación. Destruye tu capacidad de intimar emocionalmente con otra persona porque ya satisfaces tu impulso sexual de la manera más fácil y superficial posible. Crea adicciones neuronales tan fuertes como las drogas más potentes. Y todo el tiempo, mientras estás consumiendo pornografía, estás participando en una industria que explota, abusa y traumatiza a innumerables personas, mayormente mujeres y cada vez más niños. Cada vez que ves pornografía, estás alimentando esa máquina de degradación humana. Si eres parte de la mayoría de hombres que luchan con esto, te tengo que decir algo directo. Tu vacío interior nunca se
Llenará mientras sigas esclavizado a este pecado. La pornografía promete satisfacción, pero solo entrega más sed, más necesidad, más vacío. Es un círculo vicioso que se intensifica constantemente porque tu cerebro necesita estímulos cada vez más fuertes para conseguir el mismo efecto. Y lo peor es que te llena de vergüenza y autodesprecio cada vez que caes de nuevo, te hace sentir que eres un fracaso, que nunca podrás cambiar, que estás demasiado roto para ser salvado. Pero escúchame bien, no importa cuántas veces hayas caído en este pecado, no importa qué tan profunda sea tu adicción, no importa cuántos años lleves atrapado en esto, Cristo puede liberarte hoy mismo si se lo permites. Su gracia es más fuerte que cualquier adicción, su misericordia es infinita, su poder transformador es real. Pero tienes que dar el paso de humildad, de reconocer que necesitas ayuda, de confesar este pecado sacramentalmente, de buscar apoyo en un grupo de recuperación si es necesario, de poner los filtros y restricciones prácticas que sean necesarios en tu vida. La libertad te está esperando, pero tienes que quererla realmente, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzarla. Permíteme ahora llevarte a otra dimensión crucial de ese vacío que experimentas, la ausencia de comunidad auténtica en tu vida. Los seres humanos fuimos creados para la comunión, no para el aislamiento. Cuando Dios vio a Adán solo en el jardín, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y sin embargo vivimos en la época más conectada tecnológicamente, pero más desconectada humanamente de toda la historia. Tienes 500 amigos en Facebook, pero no tienes ni uno solo a quien podrías llamar a las 3 de la mañana si estuvieras en crisis. Intercambias mensajes superficiales con docenas de personas cada día, pero no tienes conversaciones profundas y vulnerables con nadie. Ves las vidas aparentemente perfectas de otros en Instagram y te sientes cada vez más inadecuado y solo. Vives rodeado de millones de personas en una gran ciudad, pero te sientes completamente aislado, como si estuvieras dentro de una burbuja invisible que te separa de todos los demás. Esta soledad moderna no es simplemente una molestia. Es una crisis de salud pública que está matando a las personas tan efectivamente como el tabaquismo o la obesidad. Los estudios muestran que la soledad crónica aumenta el riesgo de muerte prematura, de enfermedades cardiovasculares, de demencia, de depresión, de ansiedad. Pero más allá de las consecuencias físicas y psicológicas, la soledad te vacía espiritualmente porque fuiste creado para amar y ser amado, para dar y recibir, para pertenecer a una comunidad donde eres conocido, valorado y necesitado. Cuando vives desconectado de ese tipo de comunidad auténtica, una parte fundamental de tu humanidad se atrofia y muere. Es como si tuvieras un órgano vital que no está recibiendo suficiente oxígeno, eventualmente dejará de funcionar. La Iglesia Católica en su esencia más profunda está diseñada para ser precisamente esa comunidad de amor que tu alma necesita desesperadamente. No es solo una institución religiosa donde vas una hora los domingos a cumplir una obligación. Es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, es el lugar donde pecadores redimidos por la sangre de Cristo se reúnen para animarse mutuamente, cargar los unos las cargas de los otros, celebrar juntos la Eucaristía, crecer juntos en santidad. Cuando San Pablo describía las primeras comunidades cristianas, hablaba de cómo compartían todo en común, cómo se preocupaban genuinamente unos por otros, cómo había viudas y huérfanos que eran cuidados por la comunidad, cómo nadie pasaba necesidad porque todos estaban atentos a las necesidades de los demás. Esa es la visión del Nuevo Testamento para la vida comunitaria cristiana. Ahora, soy realista. Sé que muchas parroquias católicas actualmente no están viviendo a la altura de ese ideal. Hay lugares donde la gente llega, asiste a misa en silencio sin hablar con nadie y se va inmediatamente después sin ninguna conexión real con otros feligreses. Pero te digo esto, si entras a cualquier parroquia con un corazón abierto y dispuesto a servir, si te involucras en algún ministerio o grupo parroquial, si tomas la iniciativa de conocer a otros y de permitir que te conozcan, encontrarás comunidad, encontrarás personas que están luchando las mismas batallas espirituales que tú, personas que pueden entender tu dolor porque ellos también lo han vivido, personas que te acompañarán en tu camino de fe y te sostendrán cuando estés débil. Y más importante aún, cuando te reúnes con otros creyentes para adorar juntos a Dios, para recibir juntos la Eucaristía, algo místico y real sucede. Cristo se hace presente de manera especial en medio de la comunidad reunida en su nombre. El vacío que sientes se reduce significativamente.
Cuando dejas de intentar ser un cristiano solitario y te integras genuinamente en una comunidad de fe, cuando tienes amigos que oran por ti contigo, cuando tienes personas a las que rindes cuentas de tu vida espiritual, cuando tienes una familia parroquial que te necesita y que necesitas, cuando sabes que si faltaras alguien notaría tu ausencia y se preocuparía por ti, todo eso llena espacios en tu corazón que nada más puede llenar. No fuimos creados para la autosuficiencia espiritual, fuimos creados para caminar juntos hacia Dios, sosteniéndonos mutuamente en el viaje. Y te prometo que cuando encuentres esa comunidad auténtica, te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin ella. Hay otra fuente de vacío que debo mencionar, porque sé que muchos de ustedes están luchando con esto en silencio. La falta de perdón, tanto el perdón que necesitas otorgar a otros, como el perdón que necesitas recibir de otros y especialmente de ti mismo. Escúchame atentamente porque esto puede liberarte hoy de cadenas que llevas arrastrando durante años o incluso décadas. Cuando no perdonas a alguien que te hirió, cuando te aferras al resentimiento, a la amargura, al deseo de venganza o al menos de que esa persona sufra por lo que te hizo, lo único que consigues es envenenarte a ti mismo. Es como si bebieras veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Ese odio, ese rencor que alimentas día tras día, está corroyendo tu alma desde adentro, está ocupando un espacio enorme en tu corazón que debería estar lleno de amor y paz, está proyectando una sombra oscura sobre todas las áreas de tu vida. He visto personas que llevan 30 años furiosas con su padre o su madre por algo que sucedió en su infancia. He visto matrimonios donde uno de los cónyuges cometió una infidelidad hace 20 años, fue confesado y arrepentido, pero el otro nunca realmente perdonó y sigue sacando ese pecado a relucir en cada discusión, manteniéndolo vivo y sangrante. He visto hermanos que no se hablan durante décadas por alguna herencia mal repartida o alguna palabra ofensiva que se dijeron en un momento de enojo. Y en cada caso, la persona que más sufre no es el ofensor, es la víctima que se niega a perdonar. Porque mientras el ofensor posiblemente siguió adelante con su vida, la víctima quedó atrapada en el momento del agravio, reviviéndolo constantemente, dejando que defina su identidad, permitiendo que esa herida se infecte cada vez más. En lugar de sanar, perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien, no significa minimizar el daño real que sufriste, no significa necesariamente que tengas que restaurar la relación con quien te lastimó si esa persona es tóxica o abusiva. Perdonar significa liberar a esa persona del tribunal de tu corazón, soltar tu derecho a la venganza, dejar de rumiar obsesivamente sobre lo que pasó, decidir conscientemente, no permitir que ese agravio pasado siga controlando tu presente y tu futuro. Perdonar es un acto de tu voluntad, no de tus emociones. No tienes que sentir ganas de perdonar para hacerlo. De hecho, raramente sentirás ganas de perdonar cuando las heridas son profundas. Pero puedes elegir perdonar como un acto de obediencia a Cristo, quien nos mandó perdonar 70 veces 7, es decir, ilimitadamente, y quien Él mismo perdonó a sus crucificadores desde la cruz. Y luego está el perdón que necesitas recibir, especialmente tu propio autoperdón. Muchas personas viven esclavizadas por errores que cometieron años atrás. Ese aborto que tuviste cuando eras joven y desesperada, esa aventura que destruyó tu primer matrimonio, esa adicción que te hizo perder años preciosos de tu vida y dañó a las personas que más amabas, ese negocio donde engañaste a otros para enriquecerte, sea lo que sea, lo llevas como una losa pesadísima sobre tus hombros, te defines por ese error, piensas que eres fundamentalmente malo, indigno de amor, imposible de redimir. Pero escucha esto que puede cambiar tu vida. Si has confesado ese pecado sacramentalmente con arrepentimiento sincero, Dios ya te perdonó completamente. No parcialmente, no condicionalmente, sino total y absolutamente. Tus pecados han sido borrados, echados al fondo del mar, alejados de ti, tanto como el oriente está del occidente. Dios no los recuerda más. El único que sigue recordándolos y usándolos para torturarte eres tú mismo, o más precisamente el diablo que te acusa constantemente. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Eres más justo que Dios? ¿Tienes estándares más altos que el Todopoderoso? No. Lo que pasa es que tu orgullo no puede aceptar que fallaste tan miserablemente, que no eres tan bueno como creías ser, que necesitas misericordia como cualquier otro pecador.
Pero la verdad es que todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Y cuando finalmente aceptas eso con humildad, cuando dejas de intentar justificarte o de flagelarte eternamente por tus fallos, cuando simplemente recibes el perdón que Cristo te ofrece gratuitamente y luego te perdonas a ti mismo, experimentas una libertad y ligereza que no habías sentido en años. Ese peso que te estaba hundiendo se levanta, ese vacío que llenabas con culpa y vergüenza se vacía para poder llenarse de la gracia sanadora de Dios. Necesitamos hablar ahora de algo que está en el corazón mismo de la vida cristiana, pero que muchos católicos han olvidado o nunca realmente comprendieron: la centralidad absoluta de la Eucaristía. Ese vacío que sientes, hermano mío, hermana mía, existe porque tu alma tiene hambre, un hambre que ningún alimento terreno puede satisfacer. Jesús lo dijo explícitamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en ese discurso que escandalizó a muchos de sus discípulos y los hizo abandonarlo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y luego, para que quedara absolutamente claro que no estaba hablando simbólicamente, insistió aún más fuertemente: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esta es probablemente la enseñanza más escandalosa del cristianismo para la mente secular moderna, que en cada misa el pan y el vino se convierten real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un símbolo, no es una representación, no es una metáfora. Es Jesús realmente presente, su misma substancia bajo las apariencias del pan y del vino. Este es el misterio de la transubstanciación. Este es el milagro que se repite en cada altar católico miles de veces cada día alrededor del mundo. Y cuando recibes la comunión dignamente, en estado de gracia, estás recibiendo al mismo Cristo dentro de ti, estás permitiendo que Él se una a ti de la manera más íntima posible en esta vida, estás siendo alimentado con el pan de vida, que es la única comida que puede saciar el hambre más profunda de tu alma. Pero aquí está el problema que veo constantemente. Muchos católicos van a misa domingo tras domingo, reciben la comunión casi automáticamente, como si fuera un ritual sin mayor significado, sin preparación, sin reverencia, sin gratitud, sin siquiera creer realmente lo que están recibiendo. Hacen fila para recibir al Rey del Universo con la misma actitud distraída con que harían fila en un supermercado. Reciben en sus manos o en su boca al Creador de todo lo que existe y luego vuelven a su banca pensando en lo que van a comer después de misa o en los partidos de fútbol de la tarde. No hay asombro, no hay adoración, no hay un encuentro personal real con Cristo. Es puro sacramentalismo mecánico sin alma y luego se preguntan por qué su vida espiritual es árida, por qué se sienten vacíos, por qué ir a misa no parece hacer ninguna diferencia en sus vidas. Déjame decirte cómo deberías acercarte a la Eucaristía si realmente creyeras lo que la Iglesia enseña sobre ella. Primero, llegarías a misa con suficiente antelación para preparar tu corazón en oración, no corriendo en el último minuto y llegando 5 minutos tarde. Segundo, te confesarías regularmente para asegurarte de estar en estado de gracia, sin pecado mortal que te separe de Dios, porque como dice San Pablo, quien come y bebe indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Tercero, durante la misa estarías completamente presente, atento, participando con todo tu ser en el mayor misterio que existe, el santo sacrificio del Calvario hecho presente de manera incruenta sobre el altar. Cuarto, cuando recibes la comunión, lo harías con la máxima reverencia, consciente de que estás a punto de recibir dentro de ti al Dios Todopoderoso. Y quinto, después de comulgar pasarías un tiempo significativo en acción de gracias, en silencio, hablando con Jesús que está físicamente dentro de ti, pidiéndole que te transforme, que sane tus heridas, que llene tu vacío con su presencia. Pero más allá de la misa dominical, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento? Muchas parroquias tienen ahora adoración eucarística perpetua o al menos varias horas durante la semana donde el Santísimo está expuesto en la custodia para que los fieles vengan a adorarlo. Imagina esto. Vas a una capilla de adoración, entras en ese silencio sagrado donde solo se escucha tal vez el ruido tenue del aire acondicionado, te arrodillas ante la hostia consagrada expuesta en la custodia dorada y Jesús está ahí realmente presente, esperándote, mirándote con amor infinito, deseando tener ese tiempo contigo.
No tienes que decir nada elaborado, no tienes que tener grandes pensamientos místicos, simplemente estás ahí en su presencia como María a los pies de Jesús mientras Marta se afanaba con muchas cosas. Y en ese silencio, en esa presencia real, algo sucede. Gracias fluyen, heridas sanan, claridad viene, paz desciende, y ese vacío que te ha estado atormentando comienza a llenarse con la única presencia que realmente puede llenarlo. Te lo digo por experiencia propia y por el testimonio de miles de personas que he acompañado. No hay terapia, no hay meditación, no hay práctica espiritual de ningún tipo que pueda compararse con pasar tiempo en silencio adorando a Jesús realmente presente en la Eucaristía. Pruébalo tú mismo. Comprométete a pasar 1 hora a la semana durante un mes en adoración eucarística y observa qué pasa en tu vida. Te garantizo que no serás la misma persona al final de ese mes. Tenemos que abordar algo más que contribuye poderosamente a ese vacío interior, la ausencia de sacrificio y disciplina en tu vida. Nuestra cultura nos ha vendido la mentira de que la felicidad consiste en maximizar el placer y minimizar el portos, dolor, en tener todo lo que quieres cuando lo quieres, en evitar cualquier incomodidad o esfuerzo que no sea absolutamente necesario. Y el resultado de vivir según esta filosofía hedonista es una vida blanda, autoindulgente, que colapsa ante la menor adversidad. Cuando todo en tu vida se trata de tu comodidad, de satisfacer tus deseos inmediatos, de evitar el sufrimiento a toda costa, no solo te vuelves débil y frágil, también te vuelves profundamente infeliz y vacío. ¿Por qué? Porque la verdadera satisfacción, el genuino sentido de logro y plenitud, no viene de obtener lo que quieres sin esfuerzo, sino de esforzarte por algo que vale la pena, de superar obstáculos, de negarte a ti mismo por un bien mayor, de sacrificarte por amor a otros o por amor a Dios. Jesús no pudo ser más claro sobre esto. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. La cruz no es opcional en la vida cristiana, es esencial, no es algo que debes evitar o del cual debes quejarte amargamente cuando te toca cargarla. Es el instrumento mismo de tu santificación, el camino por el cual te transformas para llegar a ser la persona que Dios te creó para ser. Y la cruz toma muchas formas en la vida ordinaria. Levantarte temprano para orar cuando tu cuerpo quiere seguir durmiendo, ayunar y abstenerte de cosas que te gustan como práctica de dominio propio, ser paciente y amable con personas difíciles cuando preferirías decirles exactamente lo que piensas, perseverar en un matrimonio difícil cuando sería más fácil divorciarte, seguir trabajando duro en un empleo que no te gusta porque tienes responsabilidades que cumplir, cuidar a un padre anciano o un hijo con discapacidades cuando te roba toda tu libertad. Todo eso es tu cruz y cargarla bien con amor es lo que te santifica. Pero mira, hay una diferencia enorme entre el sufrimiento que tiene sentido y el sufrimiento absurdo. El sufrimiento absurdo es aquel que no conduce a nada bueno, que es puro desperdicio, cómo sufrir las consecuencias de tu propio pecado o estupidez repetida. Ese tipo de sufrimiento no santifica, solo destruye. Pero el sufrimiento que abrazas voluntariamente por amor a Cristo, el sufrimiento que te llega sin buscarlo, pero que aceptas con fe sabiendo que Dios puede sacar bien de todo mal, el sufrimiento que ofreces en unión con la pasión de Cristo por tu salvación y la de otros, ese sufrimiento es redentor, tiene valor eterno, te transforma en un santo. Santa Teresa de Calcuta lo entendía perfectamente cuando recogía moribundos de las calles de Calcuta. Ese trabajo era agotador, ingrato, frecuentemente repugnante desde el punto de vista puramente humano. Pero ella lo hacía todo por Jesús, viendo su rostro en cada persona que servía, ofreciendo cada sacrificio por amor a Él, y esa perspectiva lo transformaba todo. Entonces necesitas examinar tu vida honestamente y preguntarte por qué o por quién estás dispuesto a sacrificarte. ¿Hay algo en tu vida por lo cual dirías, ¿vale la pena sufrir por esto? Si no hay nada por lo que estés dispuesto a sacrificarte, si toda tu vida está orientada hacia tu propia comodidad y placer, entonces inevitablemente te sentirás vacío porque no estás viviendo para nada más grande que tú mismo. El yo es demasiado pequeño para llenar el yo. Necesitas trascenderte, necesitas salir de ti mismo, necesitas tener una causa, una misión, un propósito por el cual valga la pena derramar tu vida como Cristo derramó la suya por nosotros.
Y te garantizo que cuando encuentres ese propósito, cuando empieces a vivir para algo más grande que tus propios deseos y comodidades, ese vacío comenzará a llenarse de una manera que nunca experimentaste cuando solo vivías para ti mismo. Déjame llevarte a otro aspecto crucial, la importancia de la vida sacramental completa, no solo la Eucaristía, sino todos los sacramentos que la Iglesia nos ofrece como canales de gracia divina. Cada sacramento fue instituido por Cristo mismo para comunicarnos su vida, para sanarnos, para fortalecernos, para consagrarnos en diferentes momentos y situaciones de nuestra existencia humana. El bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, nos limpia del pecado original y nos abre las puertas del cielo. La confirmación nos fortalece con el Espíritu Santo para ser testigos valientes de Cristo en un mundo hostil. La Eucaristía nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. La confesión nos perdona los pecados cometidos después del bautismo y nos reconcilia con Dios y la Iglesia. El matrimonio santifica la unión de un hombre y una mujer y les da la gracia para amarse fielmente y criar hijos en la fe. El orden sagrado consagra a hombres para el servicio sacerdotal y el liderazgo pastoral. Y la unción de los enfermos prepara para el paso de esta vida a la eternidad y trae sanación física y espiritual. Pero muchos católicos bautizados tienen una vida sacramental empobrecida. Recibieron el bautismo de bebé sin recordarlo. Tal vez hicieron la primera comunión y la confirmación en la niñez o adolescencia más por presión social que por convicción real. Se casaron por la iglesia porque la familia lo esperaba. Y desde entonces quizás van a misa ocasionalmente en Navidad y Pascua, pero años sin confesarse, décadas sin realmente alimentar su vida espiritual con la riqueza de gracias que los sacramentos ofrecen. Y luego se sorprenden de sentirse espiritualmente desnutridos, como alguien que se queja de tener hambre pero se niega a comer la comida que está servida en la mesa frente a él. En particular, el sacramento de la reconciliación es criminalmente subutilizado en nuestra época. Hay católicos que no se han confesado en 10, 20, 30 años. Cargan con montañas de pecados sin confesar, algunos de ellos graves, y se han convencido a sí mismos de que no necesitan confesarse con un sacerdote, que pueden hablar directamente con Dios. Y técnicamente es cierto que puedes y debes hablar directamente con Dios, pero Jesús instituyó el sacramento de la confesión por una razón. Necesitamos la humillación saludable de arrodillarnos ante otro ser humano y decir en voz alta las cosas vergonzosas que hemos hecho. Necesitamos escuchar de labios del sacerdote, actuando en la persona de Cristo, yo te absuelvo de tus pecados. Necesitamos ese encuentro personal con la misericordia divina mediada sacramentalmente. No es suficiente pensar, Dios sabe que estoy arrepentido. Necesitas experimentar sacramentalmente el perdón. Necesitas oír las palabras de absolución. Necesitas completar el sacramento que Cristo dejó específicamente para el perdón de los pecados. Te voy a decir algo que he comprobado miles de veces. No hay nada que transforme más rápida y profundamente una vida que una buena confesión. Especialmente si ha pasado mucho tiempo desde la última. Cuando alguien viene después de años o décadas de alejamiento, cuando se arrodilla en el confesionario llevando el peso de todos esos años de pecados acumulados, cuando con lágrimas va nombrando todo lo que ha hecho mal y luego escucha las palabras de absolución, es como si naciera de nuevo. Literalmente sale caminando diferente, con los hombros más ligeros, con los ojos más brillantes, con una paz en el rostro que no tenía 15 minutos antes. Y luego me dicen, Padre, no puedo creer que esperé tanto tiempo, me siento como si me hubieran quitado toneladas de encima. Esa es la gracia sacramental trabajando, ese es el poder real de Cristo para perdonar pecados operando a través del sacramento. Si hace mucho que no te confiesas, si hay pecados graves en tu vida que nunca has confesado sacramentalmente, si has estado recibiendo la comunión en estado de pecado mortal, escúchame atentamente. Hoy es el día de tu salvación. No esperes un día más. Ve a tu parroquia, averigua cuándo hay confesiones o pide una cita con un sacerdote y libérate de ese peso. Sí puede dar vergüenza, sí puede ser incómodo, sí tendrás que humillarte y admitir cosas que preferirías mantener ocultas. Pero del otro lado de esa humildad te espera una libertad y una paz que no has experimentado en años, quizás nunca. Y te prometo que el sacerdote ha escuchado cosas peores que lo que tú vayas a confesar, no te va a juzgar, no va a pensar que eres la peor persona del mundo, va a recibir tu confesión con amor paternal y va a celebrar tu regreso como el padre celebró el regreso del hijo pródigo en la parábola.
Ese vacío que llevas cargando, una gran parte de él es simplemente pecado sin confesar que necesita ser traído a la luz y lavado con la sangre de Cristo en el sacramento de su misericordia. Necesito tocar otro tema que es fuente de inmenso vacío para muchas personas en nuestra generación: la crisis de significado en el trabajo y la vocación. Pasas un tercio de tu vida adulta, quizás más, trabajando. Si tu trabajo no tiene sentido, si es solo un medio para ganar dinero, si te levantas cada mañana con dread, pensando en las 8 o 10 horas que tendrás que pasar haciendo algo que encuentras vacío o desagradable, entonces una porción enorme de tu vida se siente vacía. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas en el mundo laboral moderno. Están en empleos que no tienen conexión con sus valores más profundos, que no usan sus verdaderos talentos y dones, que no contribuyen de manera visible al bien común o algo más grande que ellos mismos. Se sienten como engranajes reemplazables en una máquina impersonal, trabajando fundamentalmente para enriquecer accionistas que no conocen, produciendo productos o servicios que no les importan realmente. La visión cristiana del trabajo es radicalmente diferente. El trabajo no es una maldición resultado del pecado original, aunque es cierto que el pecado hizo el trabajo más difícil y penoso. El trabajo es parte del diseño original de Dios para la humanidad. Incluso en el jardín del Edén, antes de la caída, Dios puso a Adán a trabajar cultivando y cuidando el jardín. Fuimos creados como co-creadores con Dios, llamados a participar en su obra creativa, a desarrollar el potencial del mundo que Él hizo, a usar nuestros talentos y habilidades para mejorarlo. Cada trabajo honesto, desde el más humilde hasta el más prestigioso, tiene dignidad cuando se hace bien y se ofrece a Dios. San José María Escrivá de Balaguer dedicó toda su vida a enseñar esta verdad, que el trabajo ordinario puede y debe ser un camino de santificación, que puedes encontrar a Dios en medio de tus ocupaciones diarias, que no necesitas ser monje para ser santo, sino que puedes santificarte siendo un buen abogado, un buen mecánico, un buen ama de casa, un buen cualquier cosa que hagas. Pero para que tu trabajo se convierta en vocación, en llamado divino en lugar de solo empleo, necesitas un cambio fundamental de perspectiva. Primero, necesitas reconocer que tus talentos y habilidades son dones de Dios que te fueron dados no solo para tu beneficio personal, sino para el servicio de otros. Tienes una responsabilidad delante de Dios de usar bien esos talentos, de desarrollarlos al máximo, de ponerlos al servicio del bien común. Segundo, necesitas ver tu trabajo como una manera de servir a Cristo en tus hermanos. Cuando preparas esa comida en el restaurante, estás alimentando a Cristo en tus clientes. Cuando diagnosticas correctamente esa enfermedad como médico, estás sanando a Cristo en tu paciente. Cuando enseñas bien esa lección como maestro, estás formando a Cristo en tus estudiantes. Todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Tercero, necesitas hacer tu trabajo con excelencia, no por orgullo o para impresionar a otros, sino porque estás trabajando fundamentalmente para Dios y Él merece tu mejor esfuerzo. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando: Padre, eso suena hermoso en teoría, pero yo estoy atrapado en un trabajo que odio, que me explota, que va contra mis valores y no puedo dejarlo porque tengo responsabilidades, una familia que mantener, deudas que pagar. Y te entiendo, de verdad que sí. No estoy sugiriendo que todos puedan simplemente renunciar mañana y perseguir su trabajo soñado, pero lo que te estoy diciendo es que incluso en esa situación difícil puedes empezar a buscar activamente cambios. Puedes rezar pidiendo a Dios que abra puertas para ti, puedes empezar a prepararte para una transición de carrera, tomando cursos, desarrollando nuevas habilidades, puedes ajustar tu estilo de vida para tener menos gastos y así más libertad de movimiento. Y mientras tanto, puedes elegir hacer incluso ese trabajo que no te gusta como una ofrenda a Dios, ofreciendo tu sacrificio por amor a tu familia y uniéndolo al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero aquí está la pregunta más profunda que necesitas hacerte. ¿Estás viviendo tu verdadera vocación o simplemente te desviaste hacia un camino que nunca fue realmente el tuyo? Dios tiene un plan específico para tu vida, una misión única que solo tú puedes cumplir. Tal vez ese plan incluye el estado del matrimonio, o tal vez incluye la vida consagrada o el sacerdocio o la vida de soltero comprometido. Tal vez te está llamando a una profesión particular, a un ministerio específico, a un lugar concreto donde tu presencia es necesaria. Pero si nunca te detienes a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de ti, si nunca escuchas en oración profunda cuál es tu vocación verdadera, entonces puedes pasar toda tu vida viviendo el plan de otra persona, cumpliendo las expectativas de tus padres o de la sociedad,
pero nunca viviendo tu propia vida auténtica. Y eso, hermano mío, hermana mía, es una fuente masiva de vacío existencial que ninguna cantidad de éxito o dinero podrá jamás llenar. La plenitud viene de estar en el lugar donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios te llama a hacer, siendo quien Dios te creó para ser. Y encontrar eso requiere silencio, oración, discernimiento espiritual serio y el coraje de decir sí cuando Dios revela su plan, aunque ese plan asuste o no tenga sentido desde la perspectiva humana. Déjame llevarte ahora a una reflexión muy seria sobre el tema de la muerte y la eternidad, porque una de las razones fundamentales de tu vacío es que vives como si fueras a estar aquí para siempre, como si la muerte fuera algo que les pasa a otros pero no a ti, al menos no por muchas décadas más. Pero la verdad es que tu vida en este mundo es brevísima, es un suspiro en la escala de la eternidad, es como la niebla de la mañana que aparece por un momento y luego se desvanece. Y no sabes, literalmente no tienes idea cuándo será tu último día. Puedes ser atropellado por un coche mañana, puedes tener un ataque cardíaco la próxima semana, puedes recibir un diagnóstico de cáncer terminal el próximo mes. La muerte no es algo que planeas encontrar en el futuro lejano, es una posibilidad real cada día de tu vida. Y sin embargo vivimos en una sociedad que ha hecho todo lo posible por esconder la muerte, por no hablar de ella, por pretender que si la ignoramos suficientemente fuerte tal vez no nos alcanzará. Los santos vivían con lo que llamaban el pensamiento de las 4 últimas cosas: muerte, juicio, infierno, cielo. Meditaban regularmente sobre su mortalidad, no de manera mórbida sino realista. Sabían que esta vida es el tiempo de preparación para la eternidad, que las decisiones que tomas aquí determinan dónde pasarás para siempre, que cada día cuenta, que no hay un botón de reinicio, que solo tienes una vida para vivir bien. Y esa conciencia aguda de su mortalidad no los hacía tristes o temerosos, al contrario, los hacía vivir con una intensidad, un propósito, una claridad que nosotros hemos perdido. San Francisco de Asís hablaba de nuestra hermana la muerte corporal, de la cual nadie puede escapar. Los monjes trapenses duermen en ataúdes como recordatorio de que la vida es corta y la eternidad es larga. Y esta no es una obsesión mórbida, sino sabiduría práctica. Entonces tengo una pregunta para ti que quiero que tomes muy en serio. Si supieras con certeza que vas a morir dentro de un año, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir? ¿Seguirías dedicando tanto tiempo a cosas triviales? ¿Seguirías posponiendo esas conversaciones importantes que necesitas tener? ¿Seguirías guardando rencores contra personas que te ofendieron? ¿Seguirías aplazando tu reconciliación con Dios? Probablemente no. Probablemente pondrías tu vida espiritual en orden inmediatamente, te confesarías, empezarías a rezar en serio, dedicarías tiempo de calidad a las personas que amas, perdonarías a quienes te hirieron, dejarías de preocuparte por tonterías que no importan. Entonces, ¿por qué esperar hasta que sepas que la muerte está cerca? ¿Por qué no vivir ahora con esa claridad, con esa priorización correcta, con esa urgencia santa? Pero la muerte no es el final, es solo una transición. Y lo que viene después es infinitamente más importante que todo lo que pasa antes. Hay 2 destinos posibles después de la muerte: la comunión eterna con Dios en el cielo, que es felicidad completa y perfecta más allá de cualquier cosa que puedas imaginar, o la separación eterna de Dios en el infierno, que es sufrimiento completo y permanente también más allá de tu capacidad de imaginarlo. Y puedes pensar que el infierno es solo una táctica de miedo inventada por la iglesia para controlarte, pero fue Jesús mismo quien habló más sobre el infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Él mencionó el fuego eterno, el crujir de dientes, las tinieblas exteriores. El gusano que no muere no lo hizo para asustarnos, sino para advertirnos, porque nos ama y no quiere que vayamos allá. El infierno es real, es eterno. Y es el resultado final de una vida vivida en rebeldía contra Dios, rechazando persistentemente su amor y su llamado a conversión. Por otro lado, el cielo es más maravilloso de lo que puedes concebir. San Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana imaginó lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Será la satisfacción completa de cada deseo legítimo que has tenido. Será la sanación total de cada herida que has sufrido. Será el conocimiento perfecto y el amor perfecto de Dios y de todos los santos. Será gozo sin fin, paz sin perturbación, vida sin límite, belleza sin defecto, amor sin condiciones. Y todo eso te está esperando si vives tu vida terrena en amistad con Dios, si mueres en estado de gracia, si perseveras hasta el fin. Entonces mira, ese vacío que sientes ahora es incómodo,
Pero ¿sabes lo que es infinitamente peor? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que la desperdiciaste, que viviste para todas las cosas equivocadas. Que ganaste el mundo entero, pero perdiste tu alma. No permitas que eso te suceda. Usa este vacío que sientes ahora como la alarma que es, como el llamado de atención de Dios, diciéndote que cambies de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga profundamente. Que la Santísima Virgen María te cubra con su manto maternal. Que tu ángel guardián te proteja y te guíe. Que los santos intercedan por ti. Y que el Espíritu Santo encienda en tu corazón el fuego del amor divino que te transformará completamente. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste resonó en lo profundo de tu ser, no te lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que conozcas que también está luchando con ese vacío existencial, alguien que necesita escuchar estas verdades tanto como tú las necesitabas. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que te desafíen a crecer espiritualmente, que te recuerden las verdades eternas que el mundo quiere hacerte olvidar, te invito a que te suscribas a este canal. Estaremos aquí, caminando juntos este viaje hacia la santidad, recordándonos unos a otros que fuimos hechos para el cielo y que nada menos que Dios mismo puede satisfacer el hambre más profunda de nuestras almas. Que Dios te guarde, que Cristo te llene y que su paz inunde cada rincón de tu vida desde hoy y para siempre. Adelante, no tengas miedo. Cristo va contigo. Hasta pronto.